Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad número 509 de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. 1. Las pseudoterapias sectarias y su rastro mortal en España. Fuente: El Confidencial. El medio digital español El Confidencial ha publicado un reportaje sobre los efectos letales de las pseudoterapias en algunos de sus seguidores, firmado por Rocío P. Benavente. En él recoge casos reales de afectados por estas propuestas. Por su interés, lo reproducimos a continuación. Sin tratamiento por seguir la nueva medicina germánica. María en realidad no se llama María, pero no quiere decir su nombre real porque eso puede meterla en un lío con su madre. La madre de María está enferma, tiene un cáncer de mama y no quiere tratarse, y eso ha convertido la relación entre ambas en algo delicado en lo que la preocupación por la salud de esta lo invade todo, aunque no se hable de ello casi nunca. No tendría por qué ser así. El tumor que le diagnosticaron hace un par de años tiene por lo general un buen pronóstico si se trata adecuadamente y a tiempo. María no sabe si están a tiempo. María no sabe casi nada de la evolución de la enfermedad de su madre porque ésta decidió poner su suerte en manos de la nueva medicina germánica, NMG, una pseudociencia creada por el alemán Reich Georg Hammer devenida auténtica secta. La NMG predica que el origen del cáncer es siempre emocional, una mala experiencia, un conflicto sin resolver, algún tipo de desequilibrio del que podemos o no ser conscientes y del que el universo y la naturaleza nos ayudan a tomar conciencia y a afrontar gracias precisamente a la aparición de un tumor. Por tanto, los tratamientos médicos son inútiles e incluso contraproducentes, ni operaciones, ni quimioterapia, ni medicamentos. El paciente debe tomar conciencia del problema, resolver sus conflictos, alejarse de todo y de todos los que le resulten tóxicos, y eso es lo que aliviará su enfermedad. Además, es importante que se lo crea absolutamente, puesto que un atisbo de escepticismo dará al traste con la supuesta curación. Música arcaica como tratamiento. María cuenta que su madre prometió en el momento de su diagnóstico que se iba a quitar aquel inquietante bultito, pero que antes quería probar otras cosas. Durante meses dio a todos largas sobre su enfermedad, y mientras tanto comenzó a contactar por internet con distintas corrientes pseudocientíficas. Fue pasando de una a otra hasta caer en la NMG. En ese momento, explica María, la situación se descontroló. Esta doctrina asegura que los analgésicos y la quimio actúan como fijaciones permanentes y muy dramáticas del conflicto, y que la forma de curarse es escuchar un CD de música arcaica, que no funciona en pacientes que lo compatibilicen con la quimioterapia, y alejarse de cualquier conflicto, así como de las personas que lo generan. María cuenta que su madre ahora es otra persona, alguien que rehúye hablar de su enfermedad y que cuando lo hace, evita dar respuestas concretas. Te dice que está bien, que va mejor, pero cuando le preguntas que cómo lo sabe, que qué pruebas se ha hecho y qué marcadores han mejorado, responde que ella lo sabe y con eso es suficiente. Le han lavado el cerebro. Además, le han lavado el cerebro. Uno de los pilares de esta pseudociencia consiste en apartar a los enfermos de cualquier persona que ellos consideran tóxica, lo que supone en la práctica alejarlos de cualquier comentario crítico que ponga en cuestión sus decisiones respecto a su enfermedad. En su lugar, suplen esas críticas con comentarios que reafirman al paciente, haciéndole sentir parte de un grupo privilegiado, con un saber especial, pero fuertemente identificados con el líder para no disentir. Es uno de los elementos comunes que muestran una serie de pseudociencias sectarias en alza en España, dan a sus adeptos unas claves simples de cómo funciona el mundo y cómo pueden controlarlo. Si resuelves tus problemas y evitas los conflictos, te librarás de morir a causa de un cáncer. ¿Quién no querría tener en su mano una solución tan buena para una enfermedad que da tanto miedo?, explica Emilio Molina, miembro de Redune, una asociación de prevención y ayuda ante el abuso de debilidad y las derivas sectarias. Su equipo ayuda a personas que han logrado salir de uno de estos grupos, así como a personas cuyos familiares son adeptos y buscan sacarles.
Conoce bien los mecanismos de acción de grupos como la NMG y otros derivados de esta como la biodescodificación o neuroemoción, encabezadas por el español Enric Corbera, las constelaciones familiares, la medicina antroposófica y otras similares. Hacer una clasificación no es sencilla, puesto que las diferencias no son muy evidentes y unos grupos cambian y se renombran con frecuencia, pero todos tienen en común explicaciones fantasiosas de la causa de las enfermedades y otros problemas, una exigencia de compromiso emocional por parte del paciente y un intento más o menos velado de manipulación de sus adeptos. Ahora las sectas están en Internet, pero sus formas de actuación se parecen. En algunos casos no puedes preguntar por qué te pasan las cosas, por ejemplo, ¿por qué he tenido este accidente?, sino para qué, lo cual ya muestra un mecanismo de control mental y del lenguaje. Además, así estás asumiendo que las causas son las que ellos te han dicho y eso no se debate, explica Molina. No aceptan las críticas, y si se te ocurre contravenir al líder, todo el grupo que tan bien te había acogido se vuelve contra ti. Una figura paternal autoritaria de la que se busca aprobación, una presión de grupo que te acoge con calidez siempre que no te vuelvas contra sus principios y una explicación del mundo que te quita el miedo a la enfermedad son los tres pilares básicos de estas corrientes. La gente piensa en las sectas como las comunas opacas de los años 60 y 70, pero ahora las sectas utilizan esos mismos principios a la vista de todos gracias a Internet. María está de acuerdo. Lo peor que le pudo pasar a mi madre fue que le pusieran internet en casa, concluye enfadada y agotada de buscar la forma de convencer a su madre para que se haga al menos una prueba poco invasiva que revele cómo de rápido ha avanzado su enfermedad y en qué estado se encuentra ahora mismo. Un linfoma sin tratar. A Alberto, que tampoco se llama en realidad Alberto, también se le llevan los demonios cuando cuenta su historia. Porque Alberto tiene una hija de 20 y pocos años con un linfoma de Hodgkin y tampoco se quiere tratar. Cuando menciona el estado inicial de la enfermedad en el momento del diagnóstico y lo fácil y rápido, apenas unos meses, que habría sido tratarla, no puede evitar que se le eleve el tono de la voz. Porque la hija de Alberto tampoco quiere tratarse. Lo que iba a ser una solución rápida se complicó cuando la neuroemoción se metió por medio. Esta corriente es en realidad una variación de la NMG que asegura que no solo el cáncer, sino todo lo que nos pasa en nuestra vida, desde enfermedades a accidentes, o robos, o violaciones, lo pone el universo en nuestro camino para llamar nuestra atención sobre conflictos que debemos resolver. Y muchas veces, resolverlos significa alejarnos de nuestra familia o seres queridos, precisamente aquellos que insisten en la necesidad de ir al médico, de operarse, de tratarse. Alberto no da su nombre real porque acaba de retomar el contacto con su hija después de varios meses sin verla ni hablar con ella. Aceptó volver a verle y a hablar con él con la condición de que no se mencionase su linfoma. Alberto no sabe si se está tratando ni cuál es el avance de la enfermedad a día de hoy. O cambia de idea, o se me muere. La neuroemoción, igual que otras corrientes parecidas, funcionan a través de cursos y sesiones por las que cobran cantidades que varían según si son en grupo, individuales o presenciales. Las llaman acompañamientos y, a diferencia de los materiales de la NMG, en ningún momento mencionan explícitamente el abandono de las terapias médicas. Pero en ellas sí se insinúa que la medicina tradicional no es suficiente o que no va a la verdadera razón de lo que te pasa, explica Molina. Si a eso se añade que no se refiere ya solo a la salud sino a cualquier evento en la vida de sus adeptos, su efecto de control sobre ellos no deja de crecer. De hecho, una de las bases de los tratamientos que recomienda la neuroemoción son las cuarentenas, periodos de 40 días, aunque pueden ser más largos, en los que el paciente debe aislarse totalmente de su familia y seres queridos para curarse al eliminar cualquier influencia problemática o tóxica. En esos periodos, solo otros miembros del grupo pueden acompañarle. Te aíslan de la realidad. Alberto ve con esperanza la ventana de comunicación que se ha vuelto a abrir entre él y su hija, y espera que con el tiempo pueda convencerla para que se trate, aunque no sabe cuánto tiempo tiene. He aprendido a vivir con la idea de que o mi hija cambia de opinión y se cura o se me muere. No hay un solo perfil de víctima.
El problema, señala el psicólogo experto en sectas José Miguel Cuevas, es pensar que solo un tipo concreto de personas puede caer en manos de una secta. No es una cosa que le pase a gente ignorante o inculta. Hay distintos tipos de sectas que van a distintos tipos de gente, algunas buscan gente muy inteligente, otra a gente con posibilidades de influencia, otra a gente con problemas. Además del miedo a la enfermedad, al sufrimiento que pueda conllevar, y a la muerte, el mayor factor de riesgo es la desinformación sobre el comportamiento típico de estos grupos, lo que dificulta que nos demos cuenta a tiempo de dónde nos estamos metiendo, nosotros o un familiar o amigo. A esto hay que añadir que muchos grupos sectarios no se presentan ante nosotros con su verdadero carácter. Por eso, Cuevas considera esencial conocer algunos indicios que pueden, cuando entramos a formar parte en un grupo nuevo, darnos la voz de alerta de que lo que vemos no es todo lo que hay. ¿Cómo reconocer un grupo sectario? ¿Quién financia esto? Una forma común en que estos grupos reclutan nuevos miembros es a través de actividades que nada tienen que ver con su verdadero interés, cursos de inglés, actividades universitarias, charlas y conferencias, normalmente gratuitos o a precios muy económicos. Todos sabemos que nadie regala nada. Si te encuentras con una oferta de este tipo, investiga quién está detrás. Eres recibido con un bombardeo de amor. El término sale del inglés, love bombing, y, dicho de un grupo sectario, se refiere al intento de manipular a alguien recién llegado forzando su sentimiento de unidad y pertenencia frente a una sociedad que siempre será más hostil. Acabas de llegar y ya te sientes muy apreciado y muy importante, hay mucho interés en ti, un interés que tu instinto te dice que parece muy forzado. Cambios de matiz. Comenzaste yendo a una clase de inglés y de pronto te ofrecen apuntarte a otra cosa con la misma gente, pero que no tiene nada que ver con esas clases, con un carácter más personal, es el momento de empezar a desconfiar. Grupos con una jerarquía rígida. Los grupos sectarios se caracterizan por tener un líder indiscutible y una cúpula a su alrededor. A medida que se unen más miembros, se van formando distintos niveles de acceso a esa cúpula y a su líder. Además, siempre hay cierto grado de secretismo, hay cosas que no puedes saber hasta que no lleves cierto tiempo y hayas pasado ciertos ritos. Sentimiento de deuda. Como mecanismo de coacción para que a nadie se le ocurra sacar los pies del tiesto, los grupos sectarios ejercen la presión de los pares, los otros miembros te atacarán si criticas, y un sentimiento de deuda por lo que has aprendido y lo que han hecho por ti. Uso de términos rimbombantes. Cada grupo busca vender su versión del mundo, y a menudo lo hacen con palabras rimbombantes que probablemente nunca hayas oído antes y que incluso pueden estar patentadas por motivos comerciales. Desconfía de cualquier término que sirva para explicar el mundo y del que nadie más ha oído hablar. Críticas genéricas. A la medicina, al sistema sanitario, al sistema educativo, incluso a tu familia, son críticas generales destinadas a aislarte de tu entorno habitual para asegurarse de que no estarás expuesto a otras ideas que no sean las suyas. 2. La Comunidad Valenciana actúa contra la homeopatía y otras pseudoterapias. Fuente: varios medios. La Comunidad Valenciana se ha convertido en la primera autonomía que pide al gobierno español que retire a la homeopatía su condición de medicamento. Según informa Javier Salas en el diario El País, la Consejería de Sanidad envía una instrucción a los centros públicos para que dejen fuera las pseudoterapias. La buena práctica médica está ligada a la evidencia científica. Con estas palabras, la consejera de Sanidad de la Generalidad Valenciana, Carmen Montón, ha marcado una línea clara entre lo que debe y no debe hacerse en los centros sanitarios que dependen de su gestión. En una rueda de prensa celebrada el pasado 24 de julio, Montón ha ido más allá de una simple declaración de intenciones. Por primera vez, se ha reclamado desde una autonomía al Ministerio de Sanidad que se retire a la homeopatía su condición de medicamento. Además, Montón ha enviado una instrucción a todos los centros sanitarios para dejar claro que las pseudoterapias no tienen sitio en la sanidad pública. Los riesgos de unas prácticas dudosas.
Según la consejera, las administraciones públicas tienen la obligación de diferenciar claramente entre los productos que cuentan con un respaldo de medicina basada en la evidencia respecto a todos aquellos productos y prácticas que no han demostrado su eficacia, en referencia a la homeopatía y a otras pseudoterapias. Montón ha especificado las prácticas que no se consideran útiles para los pacientes según un informe del propio Ministerio de Sanidad, y que no deben sustituir a otros tratamientos con eficacia terapéutica o curativa contrastada. Recientemente, la Real Academia Nacional de Farmacia alertaba de que la homeopatía puede poner en riesgo la salud porque puede llevar a los pacientes a abandonar tratamientos eficaces. Para evitar estos riesgos, Montón ha enviado a Sanidad una petición para que se modifique legalmente la condición de medicamento que se ha otorgado a la homeopatía a pesar de no haber demostrado su eficacia más allá del efecto placebo. La consideración de la homeopatía como medicamento supone un riesgo real que influye directamente en la protección y el restablecimiento de la salud, dice el documento al que ha tenido acceso el país, dado que puede provocar que se utilicen los productos homeopáticos en lugar de los medicamentos que han demostrado su efecto. La solicitud que firma Montón reclama a Sanidad, por un lado, que suprima el artículo 50 del Real Decreto 1/2015 que reconoce esa condición de medicamento a la homeopatía. Y, por otro lado, pide al ministerio que dirige Dolors Montserrat que tramite en la Unión Europea la desaparición del paraguas legal que empujaba a ese reconocimiento en la legislación española. No solo la homeopatía, más pseudoterapias. El gesto de la consejera valenciana va más allá. No solo pide a las autoridades que rectifiquen en su consideración de la homeopatía, sino que ha enviado una instrucción a los responsables de los departamentos de salud en la que recuerda que en los centros públicos solo se pueden acoger prácticas reconocidas oficialmente y por profesionales sanitarios. La circular, pensada para que se distribuya entre los médicos y el resto de personal sanitario, insiste en que los productos homeopáticos están expresamente excluidos de la cartera de servicios comunes de prestación farmacéutica. La circular es clara: no está autorizada la publicidad, promoción, presencia o desarrollo de cualquier actividad que no sea reconocida como asistencial, consideradas como pseudociencias porque no hay conocimiento y experimentación científica de estas. La instrucción, que entró en vigor el 24 de julio, va por tanto más allá de la homeopatía y se remite al catálogo de actividades que el Ministerio de Sanidad considera pseudociencias por no considerarse práctica médica basada en la evidencia científica: la medicina naturista, la naturopatía, la medicina tradicional china, la acupuntura, el ayurveda, la fitoterapia, la terapia nutricional o los tratamientos con vitaminas. También las pseudoterapias físicas, como la osteopatía, la quiropraxia, el quiromasaje y drenaje linfático, la reflexología, el shiatsu o la aromaterapia, las técnicas de la mente y el cuerpo, el yoga, la meditación, la oración, la kinesiología, la hipnoterapia, la sofronización, el arteterapia, las técnicas sobre la base de la energía, el qigong o qigong, el reiki, la terapia floral, la terapia biomagnética, y cualquier otra actividad semejante o equivalente a las citadas. Las asociaciones de afectados, satisfechas. La rueda de prensa estuvo precedida por una reunión de la consejera Carmen Montón con representantes de los diversos colegios profesionales implicados, médicos, farmacéuticos, enfermeros y psicólogos, de asociaciones de consumidores, etc. También participaron en la misma miembros de Redune, Red de Prevención del Sectarismo y del Abuso de la Debilidad, y de la APETP, Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas. Desde la APETP se señala, en su página de Facebook, que este hecho, no se trata de un toque de atención, es todo un cambio de postura hacia este problema. Porque, como explican, de ser un tema ignorado, el problema de las terapias alternativas se está volviendo lo que debería ser, un asunto a tratar a nivel político también. Tenemos estafas y sectas instaladas por nuestra sociedad perjudicando a enfermos y lucrando a gente sin escrúpulos. Esperemos que esto sea un nuevo rumbo.
Por su parte, la representante de Redune en la reunión ha manifestado la preocupación de su plataforma por el componente sectario de manipulación psicológica y reforma del pensamiento, ya que, en realidad, todo esto se enmarca en una cosmovisión que viene de muy atrás con la New Age, el desarrollo del potencial humano, el despertar de la conciencia, etc. Metamorfosis de lo sectario. En un comunicado que ha hecho público Redune unas horas después de la reunión, se señala que las sectas ya no son lo que eran. Porque, si bien los movimientos sectarios han estado relacionados tradicionalmente con asuntos como la espiritualidad, lo esotérico, el ocultismo o la conspiración, últimamente han penetrado de lleno en el terreno de la salud, tanto física como mental, con auténticos corpus de pseudoconocimiento médico. Felicitan a la consejera valenciana porque están convencidos de que la desaparición de pseudoterapias de los marcos sanitarios públicos contribuirá abundantemente a deslegitimar el discurso fraudulento que sostienen estos engaños pseudocientíficos, cuya principal característica es aparentar ser ciencia y así, disfrazada, infiltrarse en contextos oficiales donde la ciencia es la autoridad. Y el gran cabeza de cartel, el caso más mediático y popular es precisamente el de la homeopatía, así que constituye sin lugar a dudas un perfecto centro de diana por el que empezar. Porque, como recuerdan en el comunicado de Redune, es totalmente habitual que la pseudociencia en terreno sanitario despliegue estrategias, prácticas y mecanismos que entran de lleno en la manipulación psicológica del paciente, teniendo lugar en muchas ocasiones reforma del pensamiento. Y terminan expresando su deseo de que este paso importante sea el primer ladrillo para la construcción de una mejor educación sanitaria, una mayor protección de los pacientes y el destierro y deslegitimación desde los centros y contextos sanitarios públicos de la pseudociencia en materia de salud. La homeopatía criticada por la sanidad británica. La homeopatía lleva una racha tan mala que ya se ha convertido en rutina que reciba varapalos de instituciones sanitarias, profesionales o científicas. Ahora es la Generalidad Valenciana, y el pasado 21 de julio fue un informe del Sistema Nacional de Salud del Reino Unido, NHS, por sus siglas en inglés. Este organismo publicó unas nuevas directrices nacionales que establecen que no se prescriban 18 tratamientos, incluyendo la homeopatía y los tratamientos a base de hierbas, que suponen una pérdida para los contribuyentes británicos de 141 millones de libras al año, unos 157 millones de euros. Simon Stevens, director ejecutivo del NHS en Inglaterra, describió la homeopatía como, en el mejor de los casos, un placebo y un mal uso de los escasos fondos del NHS. Según el documento, la homeopatía le estaría costando a las arcas públicas más de 100.000 euros anuales. La recomendación es que los prescriptores en atención primaria no deben iniciar a los nuevos pacientes en productos homeopáticos y asesorar para que dejen de prescribir estos artículos a todos los demás pacientes y cuando proceda, se aseguren de la disponibilidad de otros servicios pertinentes para cambiar la homeopatía por otro tratamiento válido. Los homeópatas se defienden. La Asamblea Nacional de Homeopatía ha recordado a la consejera valenciana de Sanidad que los medicamentos homeopáticos están reconocidos como tal por la Unión Europea y que la regulación sanitaria comunitaria es de obligado cumplimiento. Así se ha expresado el portavoz de este colectivo, Gonzalo Fernández Quiroga, en declaraciones a Europa Press. El representante de los homeópatas ha declarado: "No entendemos el debate, en la ley viene reflejado el reconocimiento de la homeopatía y queremos salvaguardar los derechos de los pacientes". Fernández considera normal que la homeopatía esté excluida de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, como tantos otros medicamentos, sobre todo en tiempos de crisis, y ha asegurado que no buscan la financiación por parte del sistema sanitario público. Pero sí ha aseverado que en otros países desarrollados, a los que en tantas cosas se quiere parecer España, como Alemania o Francia, sí se financian los tratamientos homeopáticos en la sanidad pública.
Sobre las manifestaciones de la consejera, que ha considerado la homeopatía como producto sin evidencia científica que no curan y generan confusión, Fernández ha defendido que esta produce beneficios en el paciente, aunque diferentes a los medicamentos convencionales. Las evidencias científicas están publicadas en muchas revistas médicas a la vista de todos, ha añadido. Además, ha subrayado la experiencia clínica que los homeópatas tienen como médicos que prescriben tanto medicamentos convencionales como terapias naturales, y ha asegurado que la medicina homeopática tiene efectos secundarios menores. 3. Polémica sobre las pseudoterapias en España, rigor científico versus confusión. Fuente: Huffington Post. En torno a la noticia anterior, el diario digital Huffington Post ha publicado un artículo firmado por la consejera de Sanidad Universal y Salud Pública y en la Comunidad Valenciana, Carmen Montón. Lo reproducimos a continuación. La reciente muerte de un niño italiano que fue tratado de una otitis con homeopatía ha reavivado un debate en el que se contrapone el rigor científico a la confusión. Las consecuencias son graves cuando esa falta de información o, directamente, de desinformación interesada pone en riesgo el derecho a la salud de las personas. La consideración de la homeopatía como medicamento supone de hecho un peligro real que afecta a la protección y al restablecimiento de la salud. Y lo hace porque puede provocar, y provoca, que se utilicen estos productos en lugar de fármacos que han demostrado su efecto y que han cumplido los ensayos de eficacia y seguridad. Las consecuencias son, por desgracia, de sobra conocidas. La evidencia científica concluye que la homeopatía no ha probado su eficacia en ninguna situación clínica concreta, tan taxativo como comprobado. Se constata, por ejemplo, en que todo este tipo de productos se han aprobado sin indicaciones terapéuticas reconocidas y por tanto, no se les ha exigido demostrar para qué sirven. La homeopatía carece de evidencia que justifique su utilización clínica. Es en este escenario donde la administración pública ha de actuar para preservar un derecho a la salud fundamental de la ciudadanía. Desde la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública Valenciana se ha hecho en un doble sentido. Por un lado, a través de una instrucción de aplicación obligatoria en toda la red sanitaria pública y por otro, mediante una solicitud al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para que la homeopatía deje de ser considerada medicamento. Una estrategia que se bifurca con el objetivo de alejar cualquier incertidumbre sobre la asistencia sanitaria que se sustenta en la evidencia científica. Todos estos argumentos a favor de la evidencia científica de los medicamentos como premisa indispensable para el tratamiento clínico confluyen en la petición de supresión de la normativa que regula en España los productos homeopáticos. La remisión de la circular a los centros sanitarios valencianos obedece al deber que tiene este gobierno de prestar una asistencia sujeta a las debidas garantías de seguridad y calidad dirigidas a la atención a la ciudadanía. Entre las indicaciones específicas está la prohibición en estas instalaciones de la publicidad, promoción, presencia o desarrollo de cualquier actividad que no sea reconocida como asistencial por el Ministerio de Sanidad. Se incluyen pues las llamadas pseudociencias al no existir conocimiento ni experimentación científica de ellas. Todos estos argumentos a favor de la evidencia científica de los medicamentos como premisa indispensable para el tratamiento clínico confluyen en la petición de supresión de la normativa que regula en España los productos homeopáticos. En concreto se trata del artículo 50 del Real Decreto de 24 de julio de 2015. En él se contempla su definición, los requisitos de autorización, la comercialización y distribución previo permiso de la Agencia Española del Medicamento o su código de identificación. Esta solicitud se suma a otra para que la UE modifique la directiva que establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano. De esta manera, tres administraciones públicas, la autonómica, la central y la comunitaria, se verían implicadas en el fin último de estas iniciativas que no es otro que garantizar a las personas los tratamientos más eficaces y adecuados para velar por su salud. La experiencia, tanto la teórica como la que deriva en dramáticos casos como el del niño italiano, dicta que el camino es actuar de manera conjunta por el bien de los pacientes que son la prioridad absoluta.
4. El gurú inglés de la homeopatía defiende integrarla en la sanidad pública española. Fuente: Redacción médica. A pesar de que sigue sin existir evidencia científica sobre su efectividad, los gurús de la homeopatía insisten en introducirlas en el Sistema Nacional de Salud, SNS. Peter Fisher, director de investigaciones del Real Hospital de Londres de Medicina Integrada, el mayor centro público dedicado a los tratamientos alternativos en Europa, se muestra partidario de integrar la homeopatía en el sistema público de salud del Estado español, como ocurre en otros países europeos. Lo leemos en Redacción Médica. Frente a las iniciativas contra la homeopatía y su cuestionamiento académico y sanitario, Fisher, quien ha participado en San Sebastián en la primera jornada sobre evidencias científicas en homeopatía, considera conveniente que esta disciplina esté presente en la sanidad pública de nuestro país, al igual que ocurre en el Reino Unido. De hecho, hay países, como Francia o Alemania, que la han integrado hace mucho tiempo y donde, de hecho, hay muchísimos más médicos homeópatas que en Gran Bretaña, explica este experto, conocido por tratar a la familia real británica. No obstante, Fisher destaca la necesidad de tener en cuenta, para esta integración, que los sistemas públicos de cada uno de los países y de las autonomías del Estado español son distintos, por lo que será preciso adecuarse a la situación de cada lugar. Este especialista también se decanta por el uso de la homeopatía en combinación y de forma integrada con la medicina tradicional, de manera que en cada tratamiento puedan combinarse los dos tipos de medicamentos, y beneficiarse de lo mejor de cada uno de estos dos mundos. Lamenta en este sentido la muerte de un niño de 7 años que falleció recientemente en Italia a causa de una otitis tratada solo con productos homeopáticos, un caso en el que, en su opinión, probablemente también habría que haber utilizado antibióticos. Estoy a favor de una medicina integrativa que utilice todos los medicamentos que haga falta. Los antibióticos son medicamentos maravillosos cuando se utilizan bien, el problema puede ser su abuso o el mal uso. Yo creo que hay que usarlos adecuadamente, señala. Homeopatía global. Respecto a la homeopatía como terapia, explica que se trata de una disciplina que hace una aproximación global al paciente para tratar el conjunto de las enfermedades que pueda sufrir y no cada una de ellas por separado. El experto admite que, aunque existen ciertos medicamentos homeopáticos que son específicos para una enfermedad y resultan eficaces, en la mayor parte de los casos es preferible tratar al enfermo en su globalidad y no a la enfermedad. Eso es lo típico de la homeopatía, recalcó. Peter Fisher recuerda que en la actualidad los países desarrollados tienen una población cada vez más envejecida con un problema de polimedicación y polimorbilidad, ya que una persona anciana tiene muchas enfermedades que son tratadas según el protocolo, con diferentes medicamentos para cada una de sus dolencias, lo que puede provocar interacciones entre ellos, mientras que la homeopatía aborda sus patologías de forma integral y puede evitar este problema. Fisher reconoce que el aspecto más controvertido de la homeopatía es el uso de altas diluciones y ultradiluciones de principios en agua destilada o alcohol hasta que en ellas no quedan moléculas de la sustancia de partida y pueden ser empleadas en los tratamientos. Existen muchas publicaciones científicas que demuestran que estas diluciones ultramoleculares tienen actividad sobre modelos animales y también sobre modelos in vitro. Hay más de 2000 publicaciones científicas en este sentido, comenta. Las diluciones homeopáticas plantean unos grandes interrogantes y desafíos, pero la realidad es que hay unos importantes avances en este sentido. El especialista británico asegura comprender que las altas diluciones constituyen un problema científico, si bien insiste en que se trata de un problema que necesita de soluciones científicas, porque estamos empezando a comprender cómo funcionan y cómo son estos preparados. 5. Muchos farmacéuticos españoles venden homeopatía aunque dicen estar en contra. Fuente: El Confidencial. Estoy en contra de la homeopatía, pero si un cliente me la pide, se la consigo. Este es el titular escogido por el medio digital español El Confidencial para encabezar un reportaje de Patricia Ruiz Guevara sobre la comercialización de los productos homeopáticos en muchas farmacias de España.
Los farmacéuticos ofrecen este tipo de productos en sus establecimientos, dicen que para no perder clientes. Algunos cuestionan la ética de esta decisión. Estoy en contra de la homeopatía, pero si un cliente me la pide, se la consigo. Es un servicio que tengo que ofrecer para que no se vaya a la farmacia de enfrente. Así contesta un farmacéutico de un barrio del centro de Murcia cuando se le pregunta por qué vende productos homeopáticos. A un cliente que viene pidiéndote homeopatía no puedes decirle que no funciona, el cliente siempre tiene la razón. Por otro lado, asegura que su obligación como farmacéutico es dar un buen consejo de salud, y lo justifica asegurando que, si viene alguien preguntándome por un producto homeopático, y me cuenta además qué le sucede, intento aconsejarle otra cosa y ofrecerle fitoterapia, es decir, tratamiento de las enfermedades mediante plantas o sustancias vegetales. Y medicamentos químicos. No, a alguien que viene buscando homeopatía no puedes venderle eso. La homeopatía no funciona. Este es un ejemplo de lo que un ciudadano, mejor o peor informado, puede encontrarse cuando acude a su farmacia de confianza a comprar homeopatía. Hace unas semanas, la Real Academia Nacional de Farmacia, RANF, se posicionaba al respecto de esta situación y, en ese contexto, aparecía una comentada columna de Rosa Montero, en la que ésta se preguntaba por los motivos tras la campaña de desacreditación de la homeopatía, y por el intento de sacarla de las farmacias y de los centros médicos. La realidad es que, actualmente, está presente en unos y otros pese a que no ha superado un ensayo clínico. ¿Por qué se vende entonces? Porque está en boca de todos. El tema de la homeopatía ahora mismo es trending topic, nunca se ha hablado tanto ni de una forma tan sincera. Es el momento de que los medios se hagan eco. Así opina Suso Fernández, que regenta la farmacia Rialto en la Gran Vía de Madrid, una farmacia en la que no se dispensan productos milagro. Además, es uno de los promotores de Farmaciencia, agrupación de farmacéuticos a favor de la evidencia científica que promueve una petición para que la homeopatía salga de las farmacias, y que ha colaborado en el manifiesto de la RANF. La ciencia es clara y dice que la homeopatía no funciona, por eso los farmacéuticos no estudiamos homeopatía, porque no tiene base científica, explica Fernández. Sin embargo, admite, hay algunas deshonrosas excepciones, la Universidad de Salamanca, que ofrece una asignatura semestral sobre medicamentos homeopáticos, o la Universidad Católica de Murcia, que imparte un título de experto universitario en homeopatía clínica. Hay más casos. El posicionamiento de los organismos científicos. Existe un riesgo real de que los pacientes prefieran los tratamientos homeopáticos a aquellos tratamientos farmacológicos apoyados en la evidencia científica y que han sido desarrollados siguiendo la metodología habitual en investigación clínica. Esta inclinación por los tratamientos homeopáticos puede tener serias consecuencias para el paciente. Serias consecuencias, como el fallecimiento de un niño de 7 años en Italia por una otitis tratada con productos homeopáticos. No es el único caso. Esta es una de las conclusiones del informe de la RANF, que también aconseja que los profesionales sanitarios deben advertir a los pacientes que consumen medicamentos homeopáticos de los riesgos de abandonar los tratamientos con fármacos de eficacia probada. Esto incluye a los farmacéuticos. La homeopatía entró en las farmacias como algo más que demanda el paciente, explica Fernández. Además, según indica, muchos productos que dicen ser homeopáticos no lo son preparados naturales de fitoterapia. El engaño es doble. En los últimos meses, se han dado pasos adelante en su prohibición, y desde noviembre del pasado año, las 3 sociedades científicas farmacéuticas de España la rechazan. La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, SEFH, la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria, CEFAP, y la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria, CEFAC, advirtieron de que no hay ninguna evidencia de que funcione más allá del placebo y cuestionaron su venta como medicamento. Ahora, también el informe de la Academia es contundente, dice que la homeopatía no sirve para nada, que puede ser peligrosa y que está fuera de la ley, y pide al gobierno que lo legisle.
La Real Academia de Farmacia es, a nivel científico, técnico y legislativo, un órgano consultivo a nivel gubernamental, y su apoyo es muy importante, indica Fernández, que desde hace años lucha por la prohibición de la homeopatía y reclama a Sanidad que revise su situación. Alerta también de un asunto grave dentro de ciertos representantes de la farmacia. Los colegios oficiales de farmacéuticos y su consejo pecan de apoyar firmemente la homeopatía. El gobierno también está influenciado, Alemania y Francia tienen las compañías que más venden estos productos, y quieren obligar a los países miembros de la Unión Europea a regularlos. Actualmente, los medicamentos homeopáticos en España están en una situación muy irregular. La Sociedad Española, una sociedad homeopática. Según la octava encuesta de percepción social de la ciencia que realiza la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, el 52,7% de la población española confía mucho, bastante o algo en los productos homeopáticos. De hecho, según el estudio, las personas con mayor nivel de estudios creen más que la media en estos productos pese a su eficacia no probada científicamente. Con este elevado porcentaje es de esperar que, a menudo, un ciudadano acuda a la farmacia de su barrio a pedir homeopatía. Más aún, cuando se la aconseja un médico. Es el caso de A. G. García. Su doctora de cabecera le receta, no pueden recetarse productos homeopáticos, ya que no están regulados ni financiados por el sistema sanitario. Sedativ PC, un tratamiento de homeopatía que dice ejercer una acción sedativa y tranquilizante. El producto vale en torno a unos 12 euros. Acude a su farmacia de toda la vida y se lo venden sin ningún miramiento. Sin embargo, ha leído las diversas reacciones al artículo de Rosa Montero, y entiende que, si es homeopatía, seguramente va a calmarla lo mismo que chupar caramelos. Así que va a varias farmacias de la calle Alcalá en Madrid a informarse por sí misma. En una le dicen que la homeopatía no hace el mismo efecto que la medicina normal, pero hace, y le sugieren como alternativa otro producto, también homeopático, y un medicamento químico, equiparándolos. En otro establecimiento, el farmacéutico le dice, yo no creo en la homeopatía, pero el Sedativ sí que funciona. No vas a sentir el efecto tan rápido como si te tomas un producto químico, pero a la larga lo empiezas a notar y el efecto se mantiene. Además, no crea adicción. En una última farmacia, le explican que los productos homeopáticos son beneficiosos y que a unas personas les hace más efecto que a otras. Son medicamentos buenos, no provocan daños ni efectos secundarios, y funcionan hasta en niños, así que no todo es efecto placebo. Esto contrasta con otras opiniones y pruebas, como el suicidio homeopático que tuvo lugar en Madrid en 2014. Cada participante se tomó 40 comprimidos de Sedativ PC. Lejos de relajarse o morir, el somnífero les procuró regusto a azúcar y una ligera gastroenteritis a algunos. Y es que, como sostiene la RANF, no hay argumentos que apoyen la eficacia de los medicamentos homeopáticos y justifiquen su utilización clínica. Al final, ante las evidencias aportadas, A. G. García decide optar por un producto natural de fitoterapia. La homeopatía, en cómputo global, no significa mucho económicamente para la economía farmacéutica. La farmacia media española vende de media 1 euro al día de homeopatía, es irrisorio, detalla Suso Fernández. Ante cifras tan bajas, si no da tanto dinero y no funciona, porque siguen los farmacéuticos vendiéndola. Demanda competitividad en el sector, costumbre, incluso, autoconvencimiento. Todo por la pasta. Yo vendo homeopatía porque soy la primera que la consumo desde que gracias a ella, superé un problema de garganta que ni los mejores médicos me curaron. Me gusta, y el que quiera que compre y el que no compre, no es obligatorio. Así reacciona una farmacéutica de una pedanía murciana, dueña de una farmacia especializada en homeopatía. Sobre el manifiesto de la RANF y la postura de las sociedades farmacéuticas españolas dice no haber escuchado nada. Quien dice que la homeopatía no tiene evidencia científica es un ignorante. Ella sostiene que lo vende porque es un medicamento y puede hacerlo, como pueden el resto de farmacias. Me da lo mismo lo que haga la gente y no sé si es bueno o malo, pero si se puede vender no es cosa mía.
Sobre este tipo de situaciones, Suso Fernández denuncia que es una práctica que desprestigia la profesión, incumple el código ético y es un fraude para el cliente. Por ejemplo, el Código Deontológico del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid recoge que el farmacéutico, en su ejercicio profesional, mantendrá un comportamiento ético en todas sus actividades, incluso, si es preciso, más allá del estricto cumplimiento de la legislación vigente. La discusión sobre si vender homeopatía o no en las farmacias está en el aire, y Fernández reflexiona sobre qué pasará el día en que su venta se prohíba. Llevo 40 años engañándote, como te lo digo ahora. 6. Chile, un hospital integra pseudoterapias como Reiki y flores de Bach por elección popular. Fuente, El Día. Reiki, acupuntura, ventosas, masoterapia y flores de Bach son parte ahora de los servicios que ofrece el Hospital de Combarbalá, Coquimbo, Chile como terapia complementaria a los tratamientos que los profesionales de la salud del recinto ofrecen a sus usuarios normalmente. Esto es posible, dado que el programa de buenas prácticas en salud de la institución realizó una votación abierta a la comunidad donde ellos pudieron expresar cuáles eran los servicios de salud alternativos que más les interesaba aprovechar. Informa de ello El Día. Según Irene Castillo, coordinadora del programa de buenas prácticas en salud del Hospital San Juan de Dios de Combarbalá, la recepción de la comunidad frente a esos profesionales es bastante buena, porque muchas veces los medicamentos formales son un poco invasivos y además, el acceder a este tipo de terapias es un poco caro y aquí ellos tienen la posibilidad de atenderse gratuitamente. Esta instancia generó un diagnóstico participativo en el hospital local, con el fin de conocer y definir las propuestas de la comunidad en relación a la implementación de terapias alternativas o complementarias en este centro asistencial durante los años 2017 y 2018. En la actividad participaron alrededor de 70 personas, las cuales escucharon atentamente a 9 profesionales expertos en terapias alternativas para luego votar y elegir a 5 de ellos. Es así que los usuarios del hospital ahora tendrán acceso a terapias de acupuntura, ventosas, Reiki, masoterapia y flores de Bach, las cuales estarán incluidas dentro de la cartera de servicios que ofrece el recinto, como un complemento a los tratamientos clínicos tradicionales que se han brindado siempre. La buena noticia para la comuna de Combarbalá es que para acceder a uno de estos tratamientos alternativos, los usuarios no deberán pagar para atenderse, dado que los profesionales pasarán a ser parte del equipo de funcionarios. A partir del 1 de agosto los profesionales de estas 5 terapias alternativas comenzarán a cumplir funciones en el hospital, por lo tanto, desde esa fecha los usuarios podrán acceder a este complemento en sus tratamientos de salud. 7. La Universidad de Málaga suspende unas jornadas sobre el tratamiento del autismo con pseudoterapias. Fuente, varios medios. Recientemente, la Universidad de Málaga, España, ha estado en el centro de la polémica por tener previsto acoger unas jornadas el próximo mes de octubre que tratarían el autismo con pseudociencias. La polémica estaba servida. Finalmente, la institución académica decidió suspender la convocatoria, algo que hizo público con un tuit el pasado 24 de julio, encuentro sobre autismo no se va a celebrar en UMA. Tras valorar su contenido, no cumple objetivos académicos de una universidad pública. Recogemos a continuación la información fundamental. Queja de una madre afectada. El pasado 23 de julio el blog, Madre Reciente, alojado en el portal del medio español 20 Minutos, publicó una entrada con el título, La Universidad de Málaga acoge unas jornadas que tratan el autismo con pseudociencias. Su autora es madre de niños con autismo. En la entrada decía lo siguiente. Cuando estás desesperado buscando un unicornio, es muy probable que acabes encontrando un vendedor de mulas al que se le da muy bien pegarles un cuerno y llenarlas de purpurina. En unos cuantos casos, es posible incluso que ese vendedor de mulas tuneadas, se crea de verdad que ha conseguido dar con un animal mitológico, ya sea porque a él también se la vendieron previamente o porque tiene una importante capacidad de autoengaño o de negar las evidencias.
Tras recibir el diagnóstico de autismo para tu hijo, un diagnóstico difícil de asimilar y que afecta a lo que más quieres en el mundo, es normal caer en la desesperación, soñar con curarlo, querer creer que es posible que eso, la kinesiología cuántica, las flores de Bach, las desparasitaciones, el biomagnetismo, eliminar el gluten en un niño que lo tolera perfectamente, etc., funcione, que te devuelva al hijo que creíste tener, a ese que sería independiente, normal como los hijos de tus vecinos y tus amigos. Tras encontrarte con que tu hijo tiene autismo y que los médicos te dejan huérfano, que solo hay muchas incertidumbres por delante y la única respuesta de unas terapias que no sabes bien si funcionarán, que no sabes bien en qué consisten, que nadie te explica en qué se diferencian unas de otras, que no te prometen nada, que a veces son inaccesibles o de muy difícil y costoso acceso, que son lentas en dar resultados. Sí, es normal caer en esa desesperación, es normal querer creer en casos concretos que aseguran que aquello a ellos sí les funcionó y les devolvió a su hijo soñado. Es normal apartar la desconfianza y el escepticismo y obviar que no hay evidencias científicas que avalen esos tratamientos. Es normal pasar por alto los sitios en los que se explica, por ejemplo, que la desparasitación con la que te aseguran que tu hijo expulsará los parásitos que tiene en su estómago y han causado su autismo, en realidad de lo que se trata es de darle líquidos similares a la lejía con los que acaba expulsando la mucosa intestinal. Lo que no es normal es que esas prácticas, que en algunos casos se saben lesivas, no se persigan desde la administración. Y lo que tampoco es normal, lo que es indignante, es que una universidad española acoja en su seno una jornada en la que precisamente se da pábulo a todo tipo de pseudociencias, de magufadas sin evidencias fiables detrás, que en el mejor de los casos serán inofensivas y solo dañarán la cartera de los padres y en el peor pueden afectar a la salud de los niños. Cancelación de las jornadas. Kinesiología cuántica, bioresonancia, biomagnetismo, flores de Bach, desparasitación. Es el rosario de pseudociencias que proponía el primer encuentro sobre autismo, Escúchame desde el silencio, para tratar dicha enfermedad. El evento, según su cartel promocional, estaba programado para el 14 y 15 de octubre en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. Lo cuenta Javier Telles en Quo. Desde la universidad aseguran que el encuentro nunca estuvo formalmente programado y que han decidido que no se celebrará. Sí indican que recibieron la solicitud de alquiler del aula magna y el pago por parte del organizador, el Centro Licaena, pero que una vez examinado el contenido de este será rechazado. No está en sintonía con los fines académicos de la universidad, señalan a Quo desde la Universidad de Málaga, donde también sostienen los organizadores confeccionaron el cartel, asumiendo que se les iba a decir que sí, a pesar de que no tenían confirmación. La entidad organizadora, el Centro Licaena, asegura que recibió la confirmación formal de la reserva del espacio por parte de la Universidad de Málaga, lo que contrasta con la versión ofrecida por el centro docente. La responsable del evento, Ana Herrero, también señala a esta revista que, dado el revuelo generado en Internet a raíz del mismo, ha decidido trasladar el encuentro a una ubicación ajena a la universidad. Como no quiero causar problemas, cancelo el evento, ya tengo otro sitio, comenta al teléfono. El encuentro, que abordaba el autismo desde la charlatanería, levantó cierto revuelo en redes sociales como Twitter desde finales de la semana anterior a su cancelación el 24 de julio. Las entradas siguen a la venta por internet por 75,90 € si se compran en septiembre para la modalidad presencial y por 45 si se optaba por seguir el encuentro por streaming. Este medio también se ha puesto en contacto con la Asociación Autismo Málaga, que por medio de su psicóloga, Noelia Moreno, ha puesto de relieve que su trabajo se basa en terapias avaladas por el método científico. No es la primera vez que la Universidad de Málaga se ve envuelta en polémicas sobre pseudociencias. Hace algo más de un año el centro canceló un congreso que proponía abordar el cáncer desde la medicina antroposófica y la neuroemoción, a raíz de la polémica generada. 8. Crecen las pseudoterapias y el curanderismo en Cuba. Fuente Cuba Encuentro. Con el título, Cuba y los curanderos milagrosos, el medio digital Cuba Encuentro ha publicado un artículo en el que su autor, Eloy A. González, se pregunta qué es lo que va quedando de la medicina cubana basada en la evidencia.
Lo reproducimos a continuación. En el país donde el materialismo dialéctico y el ateísmo científico se estableció como ideología imperante. El país del comunismo y la lucha contra el oscurantismo, el país de la verdad científica y la medicina basada en las evidencias. El país donde los médicos se graduaban después de repetir una y mil veces, por el comunismo, seremos como el Che. El país de la militancia revolucionaria y el rechazo a las escasas prácticas de la medicina privada que aún quedaban en La Habana de los años 60, 70, cuando criticábamos y censurábamos a los pocos médicos que daban consultas privadas, apenados y cobrando 5 pesos los médicos generales y 20 pesos los especialistas. Pasó lo que tenía que pasar, o lo que no debía pasar. De la medicina basada en la evidencia se transitó a la medicina verde cuando el periodo especial, y de ahí a la energía cuántica, la pirámide, el yoga, el tai chi, la homeopatía y cuanta práctica semiesotérica se presentaba. La santería en su versión de atención médica a la población se destapó sin que se levantara ni una sola voz hablando de oscurantismo. En realidad, la práctica de la santería con fines curativos siempre estuvo presente, pero se practicaba a escondidas, hasta que a comienzo de los 90 empezó aquello de, hay muchos que dicen que no creen en nada, y van a consultarse por la madrugada. El país que se enorgullece de su condición de potencia médica es una rara mezcolanza de santería, brujería, prácticas esotéricas, uso de brebajes, etc. Atrás quedó la medicina con base científica y al alcance de todos. Capitalismo salvaje, oscurantismo peligroso y exportación de servicios médicos es lo que va quedando. Vamos a la consulta de Tomás Eno al curandero de Ciego de Ávila, allá te operan. Si de asuntos del espíritu y la mente se trata, olvídense de la psiquiatría y la psicología para el hombre nuevo que fue sustentada, no ya en el ateísmo más rancio sino estableciendo algo que llamaron, salud psicopolítica. Esto ocurrió tratando de sovietizar la psiquiatría y estableciendo la reflexología pavloviana como doctrina oficial de la psiquiatría en Cuba. Todo esto para llegar hoy a un estado de cosas donde, en el ámbito nacional, se da citan, como para apuntalar el desequilibrio mental colectivo, las prácticas del espiritismo, la cábala, el yoga y la cultura y tradición de los orishas entre otros. Un neurocirujano se transforma en espiritista carismático y recomienda trabajo de desobsesión que ya ha experimentado en grupo con éxito. Metafísicos cristianos adscritos al equilibrio energético van más allá y empleando la oración y herramientas mediúnicas, y logran el amor en las personas, la sanación y la transformación. En la actualidad están enfocados en los enfermos de dengue en Cuba, pero también atienden la purificación de las aguas, el aire y la tierra, es decir, un amplio programa de higienización en Cuba. Aquí, ahora se establecen consultas privadas regenteadas por una mezcla de hombre nuevo graduado por la revolución como médico, que deviene en curandero cobrando, la práctica de la medicina socializada ya se fue a bolina. Ahora dicen que Cuba es un país de curanderos milagrosos. Lo que hay que ver. Notas. Primera nota, el periodo especial en tiempos de paz en Cuba fue un largo periodo de crisis económica que comenzó como resultado del colapso de la Unión Soviética en 1991. La depresión económica que supuso el periodo especial fue especialmente severa a mediados de la década de los 90, el PIB se contrajo un 36% en el periodo 1990-93. Este periodo transformó la sociedad cubana y su economía, y obligó a reacondicionamientos en la salud y el racionamiento. Segunda nota, referente a mediums en plural, o clarividente o clariaudiente o clariestésica y otras facultades similares, designa a una persona a la que se considera dotada de facultades paranormales de percepción extrasensorial que le permitirían actuar de mediadora en la consecución de fenómenos parapsicológicos o comunicaciones con los espíritus. 9. El líder de la Neuroemoción factura 3 millones de euros al año. Fuente, Economía Digital. Enric Corbera ha pasado de vender plantas medicinales a recorrer medio mundo profesando su terapia. Con ella, se ha hecho de oro. En 2015, facturó 2,97 millones y se embolsó 700.000 euros de beneficio. Pero no todo son buenas noticias. En España cada vez hay más voces que alertan sobre los peligros de su método, la Neuroemoción.
El Colegio Oficial de Médicos ultima una solicitud ante la Fiscalía para la clausura de su web, así como diferentes universidades le han ido cerrando las puertas impidiendo que imparta conferencias. Lo cuenta el medio español Economía Digital. Pero, ¿qué es la Bayaneuroemoción? Según él mismo, este método abarca todos los ámbitos de la persona y no solo da respuesta a los problemas físicos, sino también a las dificultades interpersonales. Asimismo, afirma que no puede equipararse a una terapia o tratamiento. Unas afirmaciones muy distintas a las de hace unos años. Corbera afirmaba que su método, entonces llamado biodescodificación, tenía fines curativos. Incluso iba más allá al afirmar que había tratado a gente con cáncer. Hoy, los vídeos que contenían estos testimonios se han eliminado de Internet, pero Redune, entidad encargada de la prevención del abuso de debilidades y derivas sectarias, todavía los conserva. Emilio Molina, colaborador de esta asociación, lleva tiempo siendo el azote de Corbera y ha participado en un informe en el que se recogen testimonios de afectados por estas prácticas. Molina cuenta que Enric ha ido rebajando su perfil y se presenta ahora de puertas para afuera como un coach emocional. Sin embargo, todavía vende libros en los que habla abiertamente de curación. Lo que no ha cambiado Corbera es la base de su pensamiento. El psicólogo siempre ha apoyado sus estudios en la tesis del doctor alemán Rutger Hammer, condenado a prisión por ejercicio ilegal de la medicina. Hammer trató a enfermos graves de cáncer sin tener licencia. El doctor adquirió notoriedad con sus tesis sobre la nueva medicina germánica, NMG, al asegurar que la curación de la enfermedad es posible sin recurrir a los métodos tradicionales como la quimioterapia y radioterapia. Así nació el negocio millonario de Corbera. Enric Corbera empezó a trabajar en la carnicería de sus suegros, en Rubí, Barcelona. Pero no le convencía. Quería montar un imperio. Y así lo hizo, aunque tardaría más de lo esperado. Remodeló el mismo local e implantó allí la primera empresa, Natural Enric. Empezó a promocionar sus terapias alternativas, pero los resultados no eran los esperados. Cerraba ejercicios con beneficios que no superaban los 2.000 euros. Quería más, y exploró otras vías. Según sostiene el informe de Redune, Corbera comenzó a formarse con Christian Fleche, promotor de la biodescodificación. Poco después formó el instituto y fundó la asociación en España. Seguidamente, se fue a Cuba a difundir sus conocimientos, aprovechando los contactos de Chumari Alfaro. Pero una pelea con sus maestros le motivó a cambiar la denominación. Enric Corbera dejó de usar esta terapia y pasó a hablar de Bayaneuroemoción. Asimismo, la asociación se vistió de instituto y también cambió de nombre. En 2016, este centro pasaría a llamarse Enric Corbera Institute, firma desde la que actualmente opera. No obstante, Corbera ya había hecho caja. Según los últimos datos disponibles en el registro mercantil, en 2015 facturó cerca de 3 millones, cerrando un beneficio neto próximo a los 700.000 euros. Así Corbera ha encontrado la máquina perfecta. De hecho, su apuesta es tan clara que el pasado abril decidió liquidar Natural Enric. Esta empresa cosechó pérdidas en 2015 por valor de 6.000 euros a pesar de haber facturado cerca de 200.000. Ahora, a Enric sí le salen los números. Y es que ha amasado un negocio millonario gracias a los precios que oferta. Las tarifas van desde los 90 euros por una primera toma de contacto con la Bayaneuroemoción hasta los 1.350 por un curso de hora y media para aprender a tratarla. Enemigos en España, fieles en Latinoamérica. La imagen de Corbera se ha deteriorado en España. Ha pasado de darse a conocer en programas de televisión a ver cómo se cancelan sus charlas en diferentes universidades. En el último año, el Colegio de Enfermería de Valencia y la Universidad de Zaragoza dieron marcha atrás a conferencias que previamente habían autorizado. Asimismo, diferentes instituciones del mundo sanitario también han dado la voz de alerta. Los últimos en hacerlo han sido el Colegio de Médicos en España, que ultiman una solicitud ante la Fiscalía para el cierre de webs pseudocientíficas, entre las que se encuentra la del propio Corbera, debido a los peligros que puede conllevar para la salud.
Al respecto, Jerónimo Fernández Torrente, coordinador del Observatorio de la Organización Médica Colegial, OMC, afirma que terapias como la neuroemoción y la biodescodificación están entre las más peligrosas. En el mismo sentido se pronunció un año antes el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña. Ricard Cayuela, vicedecano primero de esta institución, afirma que hace tiempo que dijimos que la neuroemoción no está basada en la evidencia y que toca aspectos delicados como enfermedades graves. Además, Cayuela añade el temor de que cualquier enfermo en situación grave que vea ahí una tabla de salvación se le pueda estar engañando. Por tanto, no hay rigor científico y pone en riesgo emotivo e incluso físico al posible paciente, concluye. A pesar de todo, en Latinoamérica la situación es totalmente distinta. Corbera llena auditorios allá donde va e imparte un posgrado en la Universidad de Torreón, México. Si se echa un vistazo a su agenda se puede ver cómo la mayoría de compromisos están fuera de España. Un grueso de seguidores le aclama y consulta en las redes sociales, donde ha experimentado un crecimiento vertiginoso. En Facebook crece con más de 300.000 personas con un ritmo de 7.000 personas nuevas al mes. Lo mismo sucede en Twitter. A mediados de 2015 tenía 14.000 seguidores. Hoy casi ha doblado esta marca al acumular más de 26.000 followers. 10. El yoga ocular y otras pseudoterapias afirman curar los problemas visuales. Fuente: Voz Populi. Yoga ocular, gafas estenopeicas o terapias para curarse mirando al sol. Son algunas de las terapias fraudulentas que prometen mejorar nuestra visión con ejercicios o remedios milagrosos. Los expertos advierten de que te pueden costar la salud visual, especialmente a los niños. Lo leemos en el medio digital español Voz Populi, en un reportaje firmado por Antonio Martínez Ron. Diga adiós a las gafas. No necesita ir al oftalmólogo, tome las riendas de sus ojos. Si alguien le ofrece quitarle las gafas con un mensaje como este, lo más probable es que le acabe quitando su tiempo y su dinero, cuando no su salud. Decenas de terapeutas ofrecen cada día métodos fraudulentos y peligrosos que no han pasado ningún tipo de control y que pese a anunciarse como inocuos pueden terminar provocando problemas de visión. La difusión del yoga ocular. Uno de los métodos más en boga es el yoga ocular, que promete solucionar problemas como la miopía, el astigmatismo o la presbicia simplemente haciendo ejercicios con los ojos. El discurso habitual suele demonizar el uso de las gafas por ser un recurso no natural. Imaginaos que tenéis un esguince y os dicen que tienes que llevar una muleta y que esa muleta es para siempre, explica Berto Alós, uno de los muchos terapeutas de esta técnica. No es lo que queremos. Imaginaos todos los que tenéis que llevar gafas con muletas, lo que queremos es no llevar gafas. Como otros, Alós defiende que muchas personas han terminado prescindiendo de las gafas gracias a sus ejercicios o volviendo a usar un par de los que se tienen guardados en el cajón con una graduación menor. Se va retrocediendo hasta que llega un momento en que ya uno se las quita, asegura María del Mar García en uno de los vídeos de Yoga Ocular Madrid. Aprendemos a tomar conciencia de nuestros ojos y no tiene efecto secundario ninguno, insiste, e incluso asegura que la técnica puede evitar operaciones o la aparición de glaucoma. También afirma que pueden mejorar sustancialmente la miopía y la presbicia y, lo más grave, que los niños también pueden hacer este tipo de ejercicios, adaptados a su edad. Para Sergio Barbero, científico titular del CSIC en el Instituto de Óptica, esta es la parte más preocupante de este tipo de pseudoterapias. En un adulto los cambios por quitarse las gafas van a ser relativamente pequeños, explica a Voz Populi, pero si un chaval no está bien corregido puede avanzar más rápidamente su miopía que si está corregido y tener problemas en el futuro. Para Barbero, técnicas como el yoga ocular son el fruto de creencias erróneas sobre la vista firmemente arraigadas desde hace siglos. Los romanos ya pensaban que mirar a través de una esmeralda el tono verdoso permitía relajar la visión, recuerda.
Estos terapeutas, que cobran entre 60 y 70 euros por cada hora de sesión, se sirven de un efecto conocido en óptica y optometría que produce resultados engañosos. Si una persona se quita las gafas, su agudeza visual va a caer brutalmente, explica, pero transcurrido un tiempo, va a ser capaz de recuperar agudeza por un proceso de adaptación, un proceso neuronal por el que el cerebro consigue desencriptar esa imagen emborronada. Esto les hace pensar que han recuperado su problema de miopía, pero es solo un espejismo que luego tendrá consecuencias. Desde el foro ópticosoptometristas.org, distintos profesionales de la salud visual llevan unos meses organizándose para denunciar este tipo de pseudoterapias que pueden ser peligrosas para la salud. Los últimos meta-análisis referentes a la miopía y la agudeza visual de pacientes sin corregir sugiere que la no corrección de los defectos visuales pueden provocar ambliopía bilateral, caída de la agudeza visual sin justificación orgánica, que luego puede revertir en parte si se corrige la refracción, pero puede provocar que el sujeto no alcance todo su potencial de agudeza visual en el futuro, explican. Además, también se desprende de la investigación que la miopía puede crecer hasta más rápido en pacientes sin corregir que si se tuviera la graduación corregida, a pesar de los ejercicios de relajación. El gurú que quiso acabar con las gafas. En España, la técnica del yoga ocular fue introducida por el psicólogo y periodista Manuel Palomar, quien imparte cursos de recuperación visual en Valencia desde el año 1981. Pero la verdadera inspiración, como suele pasar con otras pseudociencias, hay que buscarla en el pasado, en concreto, en las afirmaciones del oftalmólogo estadounidense William H. Bates 1860-1931, quien planteó una terapia alternativa que pretende curar una visión defectuosa y las enfermedades del ojo a través de ejercicios específicos, lo que ahora se conoce como método Bates. Utilizado correctamente, afirmó Bates, sus métodos restauran la visión perfecta sin necesidad de llevar gafas, cirugía, medicamentos u otras intervenciones médicas convencionales. Según sus seguidores más devotos, el método Bates puede curar prácticamente a todo el mundo de la visión imperfecta, recuerdan desde ópticos optometristas. A veces, en cuestión de minutos. Todas estas afirmaciones no tienen ningún fundamento científico y se basan en un error fundamental, creer que los errores refractivos como la miopía no son causados por las características fisiológicas del ojo, sino por una combinación de tensión y de hábitos incorrectos y atribuir a los movimientos del globo ocular afectan a la acomodación del cristalino. Bates sostiene que los músculos que rodean el globo ocular alteran temporalmente su forma, explican los expertos. Este es el mecanismo de acomodación de algunos peces, pero no de los mamíferos. En los mamíferos, los músculos que rodean al globo, llamados músculos extraoculares, mueven el ojo, pero no afectan su forma ni su potencia, y por tanto no están relacionados con la acomodación. De hecho, las investigaciones sobre este tipo de variaciones concluyen que apenas hay cambios perceptibles y que, por tanto, no hay pruebas de que pueda controlarse la miopía mediante ningún método de relajación. Sobre la sensación temporal de mejora, un estudio reciente lo atribuye a 3 factores: efecto placebo, adaptación a la borrosidad y aprendizaje perceptual, e incluso memorización de los tests de agudeza visual. Gafas con agujeros y miradas al sol. Como pasa habitualmente con las pseudociencias, las creencias disparatadas nunca vienen solas. En los cursos de yoga visual también se fomenta el uso de gafas con agujeros, estenopeicas, para mejorar la agudeza visual. A todos nuestros alumnos les recomendamos estas gafas para ver la tele, para leer, asegura María del Mar de Yoga Ocular Madrid. Yo las uso para ir por la calle, lo único que no se pueden usar es para conducir. Según estos terapeutas, al utilizar estas gafas se debe mirar a través de un agujero cada vez, haciendo saltar la mirada de un punto a otro para favorecer el movimiento continuado de los ojos y que queden relajados y vivos, al tiempo que mejora la agudeza visual. Pero nada más lejos de la realidad, según los expertos. No solo reducen el tamaño del campo visual y la luz, sino que pueden causar una alteración del sistema nervioso llamada poliopía y que provoca la visión de imágenes múltiples.
Además, las gafas reticulares disminuyen la cantidad de acomodación y producen la dilatación permanente de la pupila, lo que desmonta la teoría de que los músculos trabajan más y así mejora la acomodación en pacientes con presbicia. Otra de las prácticas peligrosas que defienden los promotores del yoga ocular y el método Bates, es que mirar directamente al sol al amanecer o atardecer es curativo para el ojo. Se mira al sol con los ojos abiertos y parece ser que la energía del sol entra de una forma muy peculiar y llega a sanar muchas cosas, entre ellas temas de visión, asegura Berto Alós en una de sus clases. Una cosa que se hace en yoga ocular son baños de sol, mirando al sol con los ojos cerrados unos 2 minutos o 5 minutos, insiste. Esta práctica es muy peligrosa y la desaconsejamos totalmente por el riesgo de maculopatías que pueden llegar a ser irreversibles, aseguran los ópticos optometristas consultados por Voz Populi. Sobre la afirmación de que se puede sobrevivir captando la energía del sol y sin comer, el llamado Sungasing, casi no merece la pena ni argumentar. Existen otras prácticas pseudocientíficas relacionadas con la visión y totalmente desacreditadas, como la iridiología o la reflexología, y algunas particularmente repugnantes, como la cialoterapia, que consiste en tratarse los ojos con saliva, dada su supuesto efecto analgésico y bactericida. En algunas webs se habla de personas que han recuperado la vista milagrosamente gracias a su saliva, diluida en agua para que escueza menos, una práctica que puede costarnos un disgusto porque, como advierten los expertos, al añadir un líquido con menor pH, más ácido, aumenta las probabilidades de infección, dado que se altera la primera defensa que tiene el ojo para protegerse. Susana Marcos, investigadora del Instituto de Óptica del CSIC y una de las científicas más brillantes a nivel internacional en materia de visión, no cree que en este terreno proliferen más las pseudociencias que en otros campos. El problema es que en algo que tiene alta prevalencia como los problemas visuales, siempre habrá quien prometa que algo va a funcionar sin demasiado esfuerzo. Para el colectivo de ópticos, optometristas, la existencia de este tipo de engaños muestra la necesidad de más campañas de información de este tipo de actividades para evitar el daño causado no solo a nivel particular sino también a nivel general. A nivel social encontramos los daños causados a las arcas públicas por los tratamientos extras, y el descrédito que sufren los diferentes colectivos sanitarios, recalcan. Pero lo más preocupante puede suceder a las personas que se ponen en manos de estos falsos terapeutas. En el mejor de los casos, se pueden sufrir una estafa económica, concluyen, pero en el peor de los casos se verá comprometida su salud produciendo un empeoramiento de la dolencia e incluso, si la enfermedad es grave, acabar en el fallecimiento del enfermo. La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes, que se citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su procedencia.